Jonás capítulo 1, versículos 7 al 16. Escrito está. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Palabra de Dios. Bien, nos encontramos en una lectura que tiene, pues bueno, muchas cosas, muchas, quizás podamos llamarlas hasta incongruencias, porque hablan de suertes, hablan de pruebas, de cosas que a lo mejor nos suenan un poco extrañas eh, como cristianos. Pero bueno, vamos poco a poco a tratar de juntos ir estudiando y descubriendo un poco lo que Dios nos trata de, o quiere expresar, no quiere ayudarnos a entender y a comprender en esta parte, ¿no? En muchos otros pasajes de la Biblia, tampoco que sean muchos más, pero muchos otros pasajes de la Biblia, escuchamos como en algunas ocasiones, algunos de los profetas, disculpen que vaya, porque no estoy directamente hoy en digital al 100%, muchos otros profetas usados por Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, se usaba forma, esa manera de eh, indagar qué era la voluntad de Dios o tratar de saber qué es lo que Dios estaba deparando, ¿no? Eh, Nos puede llamar a confusión el hecho de estas suertes, pero yo lo comparo, aunque no tiene mucho nada que ver, ¿no?, con esta situación. Una vez me preguntaron que si era bien que un cristiano prestara testimonio e hiciera juramento en un testimonio en un juzgado, ¿no? Y había mucha debacle, mucha discusión en torno a eso, porque ellos decían de que eso es malo jurar, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, hay partes donde los dice. Y es que todo también está en la interpretación que se le quiera dar. Porque si yo sé que voy a jurar, porque primero es una ley que se ha establecido para presentarlo y Dios me demanda que cumpla los requisitos para los que he sido, para los que han sido impuestos. Y yo sé que voy a decir la verdad que se me vaya a preguntar. eh, no está mal jurar, porque no estoy jurando en vano, no estoy tomando el nombre de Dios en vano ni jurando en vano para garantizar que lo que yo voy a decir o voy a hacer está bien hecho, ¿no? Más o menos en el mismo hilo, el tema este de echar un suertes eh, también puede ser mal interpretado por muchas denominaciones y por muchas situaciones, incluso por muchos cristianos que dicen, bueno, voy a echar suertes aquí en estos numeritos, a ver si me toca la lotería, ¿no? Eh, pero sabemos que cuando las suertes se echan con esa intención de tratar de averiguar, de buscar, de conocer esa voluntad de Dios, pues, oye, sabemos de que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas. Y por eso no nos ganamos la lotería cuando queremos jugar la lotería, porque sabe Dios lo que es mejor para nosotros.
o por qué a unas personas les toca pasar por una cosa y a otros por otras cosas. Entonces, o por qué creemos a veces de que estamos atravesando estas situaciones y otras personas están pasándolo tan bien o mejor que nosotros, ¿no? Entonces, este tipo de suertes con la que habla aquí el libro de Jonás, es con esa intención. Incluso eh, el último apóstol, Matías, si mal no recuerdo, puede ser Matías, creo que sí, cuando fueron a tratar de escoger a este apóstol, pues dice que echaron suertes sobre él y salió beneficiado. Las suertes eran un tipo bueno, podían ser de madera, cosas de madera con colores diferentes o piedras o X. Entonces, pues bueno, la persona que le salieran más piedras redondas, por ejemplo, es la que se llevaba la suerte, ¿no? Entonces, claro, los marineros, dentro de su ignorancia, porque bien dice la palabra que eran marineros paganos, eh, ellos dentro de sí igualmente tienen esa ley moral, porque sabemos de que todos, desde que nacemos, así nos neguemos, nos denominemos ateos, tenemos esa ley moral que Dios ha impuesto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y tenemos esa ley escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, y ellos también. Entonces, por eso ya ellos tenían cierto resquemor, ese atisbo, ¿no? De esa duda, de saber de que algo estaba pasando y algo que no se estaba calmando y por qué no se calmaban esas aguas y por qué todos estaban orando. Y como culmina la parte final del estudio que inició el pastor Isaac el martes pasado, Jonás estaba durmiendo. Entonces bajó el capitán a despertarlo. Oye, levántate tú y órale a tu Dios a ver qué está pasando, porque en teoría, pues, bueno, cada quien le oraba a sus dioses, ¿no? Y bueno, por eso agarró y empezaron a despertarlo para esto, para orar. Y entonces, pues bueno, ellos están viendo qué está pasando, qué está aconteciendo, por qué este castigo divino, pero vamos a echar, ya que no sabemos el verdadero motivo y que obviamente a lo mejor nadie va a querer decir el motivo por el cual eh, creemos que está pasando esto, pues bueno, y estamos orando y no nos responde, pues echamos suerte. Entonces, vuelvo y digo, las suertes se echan con esa intención de, mira, sabemos que va a haber disputas, aquí nadie va a querer decir la verdad, pues confiemos en que estas suertes que lancemos nos van a llevar a una respuesta medianamente creíble, pero si la hacemos confiando en Dios, pues vamos a fiarnos de lo que está pasando. Y, pues bueno, para muestra un botón, por decirlo de esta manera, que la suerte cayó sobre Jonás. Y efectivamente, una demostración de que para situaciones difíciles, también Dios dispone de las maneras y formas y medios para tratar de mostrar su voluntad y mostrar lo que Él tiene planeado, decidido de antemano para llevarlo a cabo. ¿Alguna cosa que quieran acotar, algo que quieran añadir, que les llame un poco la atención? Para ir tomando un poquito de agua también. Sí, sé que puede sonar un poco, diga, hermana Patricia, Antonio, no te escucho bien. ¿Puedes subir el volumen el micro. de tu aparato, por favor? Sí, voy a subir el micrófono a ver. Voy a ver un segundito. Déjame un segundito. Voy a subirlo aquí manualmente. No sé si me escuchan mejor, más alto. ¿Sí? Vale. Sí, Es que, gracias. es que estoy usando el portátil y entonces, claro, no tengo el micrófono. Tengo el micrófono del portátil, dice que puede escuchar. Me acerco igual un poco más. Pues bueno, como les decía, amados hermanos, sí,
A veces nos cuesta entender a muchas cosas, pero sabemos de que, bueno, Dios tiene, eh, dispone de los medios, dispone de todas las cosas. Tampoco es que vamos a salir como locos ahora a echar suertes, ¿no? Porque sabemos de que Dios también nos da sabiduría, nos da el entendimiento para que cuando que tengamos que tomar decisiones, pues bueno, tratamos de llegar a acuerdos. Que si es difícil, pues bueno, existen medios y Dios dispone de medios para eso. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas y no podemos estar ociosos echando a suertes todo lo que queramos hacer. ¿Será que puedo comer esto? Bueno, voy a echarlo a la suerte. ¿Será que voy a obtener este trabajo? Bueno, voy a echarlo a la suerte. ¿No? También tenemos que ser conscientes que muchas cosas de nuestras vidas, nosotros también tenemos que tomar nuestras decisiones y asumir las responsabilidades, consecuencias que a toda y cada una de estas responsabilidades y decisiones nos conlleven, ¿no? Y asumirlas y enfrentarlas como lo que son bendiciones, retos, pruebas, que a la final del camino nos van a ayudar a seguir adelante, ¿no? Y si seguimos ahondando en esto, pues bueno, claro, los marineros al ver que las suertes caen sobre Jonás, pues empiezan los interrogatorios. Entonces, ahí ya Jonás prácticamente está con el agua al cuello, nunca mejor dicho, y ya no le queda más que hacer su profesión de fe diciendo de que sí, bueno, yo soy hebreo y le temo al Dios de los cielos y Dios está obviamente airado conmigo y si las suertes cayeron sobre mí es porque realmente desobedecí a Dios. Hice lo contrario a lo que Dios me estaba demandando, hice lo contrario a lo que Dios que estaba esperando de mí y ahora ha venido este mal para, para con ustedes y también para conmigo. Entonces, también debemos entender que muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de, porque él cuando dice yo temo a Dios, no es, y yo creo que lo estuvimos viendo también, lo hemos estudiado también en el libro anterior de Gálatas y creo que hasta en el libro de Romanos, cuando hablan en el Antiguo Testamento de temor a Dios, no es miedo a Dios, ¿no? Ahí el temor a Dios en las traducciones, cuando se van más profundas, es una reverencia a Dios, es el culto espiritual, es el servicio a Dios, ¿no? Un servicio que obviamente Jonás no estaba prestando, no estaba entregado a él, porque sabemos que más bien se escapó, se quiso huir de la voluntad de Dios, de lo que Dios estaba demandando de Jonás. Entonces ese temor, aunque cabe perfectamente dentro de esto del temor de miedo por lo que estaba pasando, es más un temor, yo le temo a Dios, yo soy cristiano, yo soy israelita, yo soy hebreo, yo soy de la descendencia del linaje este, y me he apartado de Dios, he decidido irme por otro lado, por otro camino, huyendo de lo que Dios ha demandado de mí. Temor de Dios, porque el temor de Dios, el temor a Dios, el culto a Dios al que se refiere Jonás, no lo está enfocando en obras físicas, en obras humanas. No importa que sean obras grandes, obras espléndidas, servicios espléndidos, elocuencia, no, sino obras que son de reverencia, de obediencia, de entrega y de sumisión, ¿no? Por sumisión en el buen sentido de la palabra, de rendirme a lo que Dios ha demandado de mí, sabiendo que Él es el que en todo momento tiene el control de absolutamente todas las cosas. Temor al Señor, temor que es bueno, un temor que nos ayuda y que permanece para siempre. El temor de el servicio, el culto, la entrega, la adoración, la sumisión a Dios. ¿Vale? Hay otras situaciones donde se dividen los temores, ¿no? El temor a Dios en varias partes, pero sabemos de que el, muchas veces tiende a confundir, ¿no? Este léxico y estas palabras, dependiendo el entorno, dependiendo el léxico, dependiendo eh, la traducción, por decirlo así, en la que se esté usando. ¿Eh? Él está hablando del temor, de la reverencia y del culto. Y es la intención de Jonás cuando él dice, temo al Señor de los cielos. Lo que literalmente, con toda esta palabrería que he tratado de explicarle, lo que quiere decir literalmente es que soy un adorador
del verdadero y único Dios, de Jehová, Yahweh, Elohim, yo soy el que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta misma manera, cuando Jonás se ve descubierto por las suertes que cayeron sobre él, ya él directamente sabía que todo eso era castigo de Dios, la ira de Dios contra él por lo que estaba haciendo, pero por medio de él también este castigo estaba siendo infringido, perdón, e intensificado en el mar y y a todos los que estaban en ese mismo barco que estaba allí. Y todo por el simple pecado de Jonás, ¿no? Entonces, también podemos ver de alguna manera un pequeño símil de Adán. Por el pecado de uno se corrompió toda la humanidad. Entonces, una vez más vemos otra vez cómo por el pecado de una persona, muchas otras más personas estaban sumidas en un castigo similar al que estaba sufriendo Jonás por haberse embarcado allí. Y también reflexionando para que Jonás se diera cuenta de todo lo que estaba sucediendo por su simple desobediencia, estaba involucrando a más personas, quizás pecadoras, paganas, como habla la palabra, pero personas que no tenían por qué pagar por culpa de Jonás esa situación por la que estaba atravesando. Reza más adelante los siguientes versículos, ¿no? De que el mar se seguía embraveciendo cada vez más y más y más. ¿Y qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vas a hacer con Jonás? ¿Por qué nos has hecho esto? Una vez más. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, entonces aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué, Jonás? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, ya Jonás se lo había dicho, sí, yo soy adorador del verdadero Dios y da. Y dice, entonces ya ellos entendieron de que si estaba atravesando toda esa situación es porque Jonás había hecho algo. Entonces, ya empezamos a ver la obra en la que Dios, en la manera, perdón, en la que Dios estaba empezando a obrar, tanto en Jonás para descubrir su pecado, pero también estaba empezando a transformar a todos los paganos, los marineros que estaban navegando allí en ese barco hacia Tarsis, ¿no? Ellos sabían de que él estaba huyendo de la presencia de Jehová. Sin embargo, le dicen, pues, ¿ahora qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo, Jonás? Porque esto aquí no parece que se calme. Estamos orando, estamos clamando, pero nada hace que esto se calme. ¿Y qué dice? Échenme al mar, porque yo sé que por mi culpa, una vez más, vuelve a hacer confesión de fe, vuelve a arrepentirse de su pecado y le dice, mira, si hagan conmigo esto, échenme al mar porque es mi culpa, echarme al mar, para que el mar se los aquiete y puedan regresar tranquilos y yo voy a ser su cordero pascual, yo voy a hacer su sacrificio, yo voy a ser el mediador para que por mi muerte, porque en teoría eso es lo que le podía haber ocurrido, vosotros seáis salvos, no muráis, ¿no? Entonces, los marineros aterrorizados ven que ese Dios al que Jonás adora es un Dios verdadero, es un Dios temible, es un Dios que castiga el pecado, pero que da los medios y dispone de todas las cosas para mostrar salidas, para mostrar soluciones, para mostrar opciones. Entonces, ¿cómo has traído todo esto? La respuesta de Jonás a la pregunta, pues bueno, literalmente, mira, sacrifíquenme, súmenme a mí al mar. Yo sé que por mi causa les ha venido toda esta tempestad, les ha caído todo este mal sobre vosotros y no tengo otra manera que rendirme a esa voluntad y echarme al mar, pues, porque no puedo hacer más nada. Ya hemos orado y la situación sigue así. Él directamente ya sabe que el pecado, la paga del pecado era la muerte, porque en el Antiguo Testamento sabemos de que literalmente era así, la paga del pecado era la muerte. Entonces él dice, pues bueno, obviamente mi muerte va a ser la propiciación para que este pecado sea
pagado y toda esta situación se ha resuelto. Entonces, bueno, pero sometiéndose siempre a la voluntad de Jehová. Jehová le mostró la voluntad, fuiste tú, Jonás. Jonás hace confesión de fe, hace profesión de su fe, sin temor, sin tapujos, no esconde nada y vuelve una vez más, confiado en Dios, decir, bueno, sí, soy yo el culpable, aquí estoy, no puedo decir más nada, hagan conmigo lo que consideren y normalmente lo que era echarlo al mar, ¿no? No se lanzó él, sino que echarme al mar. No estaba oyendo ya, ya dijo, mira, no voy a huir porque sé que no tengo escapatoria. Realmente no hay escapatoria de Dios. No me puedo esconder en el barco, en el fondo de la mar, en ninguna cueva. Ahora está muy modernizado esta nueva palabra, estas nuevas cosas como los bunkers, un búnker. Te puedes esconder donde quieras esconderte, que cuando Dios decida, épale, que te vienes conmigo, no importa dónde estés, las situaciones que sea, va a llegar todo. Y bueno, muchas veces ahora con todas estas cosas, pues también nos atemorizamos y queremos escondernos y queremos comprar cosas, pero no vamos a echar suerte sobre dónde voy a estar, dónde voy a dejar de estar, sino voy a descansar, voy a tener ese temor o ese culto a Dios diciendo, mira, pues nada, Dios, yo me voy a entregar en tus manos, esté en un búnker o donde me vayas a meter si pasa algo, pues voy a confiar en ti porque fuera de ti nada puedo hacer y sé que donde esté voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Entonces vemos el cambio que empieza. Fíjense, en estos breves versículos se monta Jonás en el barco huyendo de lo que Dios le había dicho que hiciera, se acuesta a dormir y en este pequeño tránsito de tiempo, la vida de los marineros, esa fe de los marineros, algo empieza a cambiar en los marineros. Aún así, ¿qué hicieron los marineros? Los marineros inmediatamente no agarraron a Jonás y lo echaron a la mar como pudieron haber hecho. No, todo lo contrario. En su desesperación, en su fe, no puede ser, no puede ser, vamos a buscar otra solución. Yo me imagino esa situación y empiezan a remar, a bogar mar adentro, para tratar de ir hasta la orilla, para que llegara a la orilla, tratar de llegar a la orilla, por lo menos para que no estuviera tan hondo donde se lanzara Jonás o para huir todos, ¿no? Pero no. Tenía que demostrarse la voluntad y la autoridad de Dios. El mar, todo lo contrario, mientras más remaban, peor se ponía. Dice la palabra que con todos aquellos hombres remaron con ahínco para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se ponía peor cada vez más. Por lo cual, ¿qué dice la palabra siguiente? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Porque tú, Jehová, has obrado conforme a tu beneplácito. En este corto devenir de tiempo, ya habían tenido la oportunidad de ver la gloria, la magnificencia, el poder y la autoridad de Dios, de tal manera que ellos mismos oraron a Dios y dejaron de orar a sus dioses, oraron a Jehová, dice la palabra, oraron a Jehová pidiendo misericordia, pidiendo clemencia por ellos y pidiendo clemencia incluso por la sangre de Jonás. ¿Por qué? Porque sabían de que la voluntad de Dios es la que estaba prevaleciendo. Tú fuiste el que permitiste que todo esto esté pasando, Señor, y aquí estamos. Entonces, en tu beneplácito, Señor, vamos a hacer lo que el mismo Jonás ha pedido. Y entonces ahí sí tomaron a Jonás y lo echaron al mar. En el mismo instante que el primer pie de Jonás tocó el agua, asumimos, pues el mar se aquietó inmediatamente. ¿Y qué pasa después? Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron incluso sacrificio a Jehová e hicieron votos a Jehová. Los caminos del Señor son inescrutables. Dios tiene muchos caminos. A veces son caminos que debemos transitar mucho, por mucho tiempo, por muchas distancias, por muchas situaciones, por muchas pruebas, por muchas cosas. Y hay otras veces que
cuando Dios así lo decide, pueden ser cuando menos lo esperamos y en el momento menos inesperado por todo y cada uno de nosotros. Y por eso es que Dios nos pide que siempre estemos alerta, que siempre estemos orando, que siempre estemos confiando y descansando en Él, porque no sabemos en el momento en que nos va a necesitar, en que nos va a usar o en el que directamente nos puede llamar, como llamó a Jonás, y empezó a poner trabas, empezamos a poner trabas, y después es cuando empezamos, oye, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? No es que Dios obre de esa manera, porque Dios eh, no es un Dios que obre, aunque lo estamos viendo aquí, pero tampoco es que tenemos que obrar con ese miedo, ¿vale? Con ese temor, pero temor de miedo, no. Debemos de confiar y esperar siempre en Dios, que todo lo que sucede está en las manos de Dios, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, vemos de que ellos al inicio, los marineros, no querían echar a Jonás al agua, ¿no? Ellos tenían compasión, sintieron compasión de él, buscaban otras soluciones, buscaban otros medios, como les estaba explicando anteriormente, porque sabían que esa es una vida, un ser humano, por más que sea de otra religión, de otra doctrina, de otra nacionalidad, no lo echaron a la mar, no quisieron, buscaban siempre soluciones. También ejemplo de que no tenemos por qué mirar raza, color, credos, doctrinas, porque el sacrificio de Cristo, el sacrificio de Jonás, también fue para esos paganos, fue para otras personas de otra doctrina, de otra religión. Igual que el sacrificio de Cristo fue para toda la humanidad, sin hacer distinción de absolutamente nada, ¿no? Pero sus esfuerzos prácticamente parecieran ser en vano. Dios usa los medios que Él quiera para que su palabra se cumpla, para que las personas puedan llegar a conocer de Él, para que puedan entregarse a Él y rendirse a su voluntad. Y aquí lo estamos viendo. No, no vamos a hacerlo así porque tienen que ver mi poder, tienen que ver que soy Dios, tienen que ver que realmente este Dios del que les predicó, en esa pequeña y corta frase, les predicó Jonás, ese verdadero Dios cumple sus promesas, cumple su palabra. Y ellos están empezando a mostrar confianza en mí. Me han orado, pues van a mostrar y van a ver el poder y la magnificencia de Dios en toda esa situación. Entonces, la única seguridad que tenían ellos era recurrir a el sacrificio de Jonás para que se cumpliera la voluntad de Dios por haber eh, abandonado el camino que Dios le había demandado. Vemos cómo ahora hay un contraste de oraciones. Están las oraciones que tenían ellos de manera frenética. Tú órale a tu Dios, tú órale a tu Dios. Oye, dormilón, despiértate y órale a tu Dios. Vamos aquí todos a hacer un merengue aquí de oraciones para ver, alguno de nuestros dioses nos va a escuchar. Entonces, ahora ya ven algo diferente. Ya hay una oración a Dios, orar a Jehová con confianza, con entrega, con fe, diciendo, Señor, tú vas a hacer lo que tú quieras. Perdónanos por quitar la vida de esta persona, por dar muerte a esta persona y no nos hagas responsable, porque Él es el que te ha fallado, Él es el que ha pecado contra ti. Hemos buscado medios, pero no conseguimos volver a tierra, porque tú así lo quieres y así lo demandas, ¿no? Entonces, eh, ven la gloria y la magnificencia de Dios al cambiar sus oraciones a tantos dioses paganos y empiezan a ver esa fe, empieza Dios a orar esa fe en el corazón de estos marineros y estos a su vez empiezan a mostrar esa reverencia, esa fe, ese temor al orar con esa ferviente fe y esa ferviente confianza en que Dios es el que va a resolver, el que va a mostrar, el que va a llevarlos a ese buen puerto donde todo va a estar en calma. Cuando se cambia esa, cuando echan a Jonás al mar, ocurre un milagro, porque literalmente es un milagro que después de toda esa tormenta, de la nada, se viene la calma, aparece la calma, y ahí
reconocen a Dios aún más. Reconocieron, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, pero siempre recordando ese temor, no como ese miedo, sino temor de entrega, temor de arrepentimiento, temor de sumisión, de me rindo. Realmente, Dios, hemos visto tu magnificencia, hemos visto tu gloria y sabemos por todo esto que eres el verdadero y único Dios que oye, cuida, protege, provee, dispone y ejecuta conforme a su voluntad. No es como ese miedo de un esclavo o de ese miedo de recibir alguna represalia porque he hecho esto, porque he hecho aquello, no. Es el temor de reverencia, es el temor de esa fe, temor de ese culto, ¿no? De lo que estábamos hablando anteriormente. Adoraron en gran manera. Es más propicia la palabra, más propicia la traducción. Más que temores, adoraron en gran manera a Jehová. Adoraron en infinidad a Jehová por su gran misericordia, por calmar la tempestad, por mostrar que lo que les había prometido Jonás se cumplió. La promesa que había hecho Jonás a ellos de que se iba a cumplir, se iba a calmar el mar, porque Dios lo iba a calmar una vez que él fuera arrojado, se cumplió. Fenicios, fenicios, paganos, mostraban esa nueva fe. Ahora adorándolo, ahora clamándole, ahora rindiéndose a su voluntad, llamándolo por su nombre, Jehová. Sabemos de que los demás llamaban dioses y le ponían nombre, pero ellos le llamaron Yahweh, Jehová. Fe que reconocía y estaba reconociendo a través de ellos el poder del Señor sobre todas las cosas. ¿Y qué pasa? No se queda allí. También ofrecen sacrificios de adoración, de alabanza, de sumisión y de entrega a Jehová. ¿Qué podían haber ofrecido si ya prácticamente lo habían arrojado todo, ¿no? Porque en la semana pasada vimos de que cuando empezó la tormenta empezaron a tirar todas las cosas. Pues bueno, de lo poco que tenían, lo ofrecieran a Dios. Quizá le quedaba pan, quizá le quedaba vino, agua, lo que podían tener, lo ofrecían a Dios. De lo que tengo, te doy, Señor. No grandes riquezas, ni grandes oficios, ni grandes sacrificios, sino de lo que podían tener, lo ofrecían con voluntad. Una demostración también para nosotros de la humildad de nuestras ofrendas, que no tienen que ser, eh, y además de nuestras ofrendas, de saber de que no es nada grandioso lo que yo pueda ofrecer, si no lo ofrezco con humildad, con reverencia y con verdadera adoración a Dios. Puedo ofrecer mis salarios enteros, pero si lo hago de corazón, son mejor recibidos que si lo ofrezco como aquellos que que fueron a la iglesia a orar y uno se daba golpes de pecho frente a todos y ofrendaba todo y lo daba todo a viva voz para que lo vieran y otra señora daba un poquitico de lo poquito que tenía y entonces pues bueno, sabemos de que Dios está aquí también nos permite ver eso, ¿no? De que oye, estaban en el medio del mar, atravesando una gran tormenta, habían arrojado todo, pertenencias, riquezas, lo que podían tener. ¿Qué ofrecieron? Pues de lo que pudieron tener, de lo que podían tener allí. Y además de ofrecer de lo que podían tener con humildad, también hicieron votos a Jehová. Hicieron, o sea, se entregaron, se rindieron, ofreciéndose a sí mismos como sacrificio, ¿no? Entregándose en las manos de Jehová. Hacían votos. Sabemos que los votos de aquellos tiempos era eso, simplemente decir, mira, ahora te voy a adorar, Jehová, y donde quiera que esté, trataré con tu ayuda de llevar tu palabra, llevar tu nombre, y así como Jonás, pues decir, mira, yo sirvo, yo soy hebreo, soy judío, soy cristiano, y sirvo al Dios único y verdadero, al Dios de Israel, que me salvó de aquellas aguas tempestuosas, ¿no? Vemos entre los pocos milagros o los milagros en la vida, en la historia de Jonás, esa conversión de los marineros, ¿no? Que es un verdadero milagro, ¿no? De que se pudieran convertir en ese momento. Aquí estaba, ahí vemos a Jonás en esta pequeña frase, en esta pequeña cita bíblica.
Jonás, que estaba huyendo de Jehová, ¿por qué? Porque no se consideraba digno de compartir la misericordia. Tenía miedo de ser vituperado, tenía miedo de ser insultado, tenía miedo de ser castigado, tenía miedo de ser apresado, ¿no? Aquella época, pues bueno, sabemos que dependiendo de donde se predicara la palabra, todos lo conocemos, pues bueno, se eran perseguidos y todo esto. Entonces, Jonás abiertamente, pues lo demostró. Yo, no, 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 yo no voy a seguirte, yo no voy a servirte, no, 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 yo no puedo, yo no sirvo para esto. No, mira, yo mejor me voy por aquí no me vas a encontrar. No queriendo compartir la misericordia de Dios, no compartiendo, querer compartir con todo el pueblo de Nínive esa misericordia de Dios, o con los pocos que pudieran escucharlo, ¿no? Pero sin embargo, Dios permitió, porque podía haber hecho cualquier otra cosa, pero dijo, vas a seguir este camino porque quiero que sean estas personas en particular las que escuchen, quiero que sean estas personas en particular las que vean mi misericordia, quiero que sean ellos, ya que no has decidido ir a Nínive y te vas a ir por este lado, pues ya vas a ver lo que va a pasar. Entonces, vemos aquí la gracia de Dios que utilizó un profeta que estaba huyendo, un profeta prófugo que no quería llevar el evangelio, que no quería predicar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Lo usó para la evangelización. Usó toda esa situación para que esas personas, en este periodo de tiempo que estuvieron atravesando, pudieran ver la gloria de Dios, pudieran ser evangelizados, pudiera llegar la palabra a ellos, pudiera llegar esa fe a sus corazones. Entonces, vemos que Dios va a seguir usando, usa y seguirá usando medios, va a seguir disponiendo de todo lo necesario para que su palabra siga siendo predicada. Lo ha mostrado y lo sigue demostrando en el devenir de los tiempos. Sabemos también que en el Antiguo Testamento, cuántos profetas nos decían, no, pero es que yo tengo estos labios impuros. Pues bueno, bajaron unos ángeles y colgaron con un carbón del incensario del altar de Jehová y purificaron los labios. El otro decía, es que yo no sé hablar, no pasa nada, tu hermano va a hablar por ti. Y así sucesivamente, ¿no? Sabemos que Dios dispone a todo y de todo para bien de que su palabra siga caminando, siga progresando, siga prosperando. Y como siempre digo, muchas veces nos autoinfligimos la situación de decir, oye, pero es que yo no conozco la palabra de Dios, no me sé las citas bíblicas y no conozco las citas completas o qué sé yo, ¿no? Siempre tratamos de poner cosas porque el mundo en el que nos estamos desenvolviendo y en el que estamos viviendo siempre trata de ocultar y de apagar y de que estas llamas de la palabra de Dios sean mermadas. Pero Dios, como siempre les comento y siempre tratamos de expresar y ¿verdad? Él te puede usar de cualquier manera, no solamente con que puedas expresar. Jonás mismo, Jonás mismo es un buen ejemplo porque él no hizo una gran alocución, él no predicó de gran manera como cualquiera otro de los otros profetas que Dios usó en el Antiguo Testamento. Simplemente hizo esa profesión de fe, hizo esa confesión de fe, soy hebreo, temo a Jehová de los cielos. Y fue lo único que esas personas necesitaban escuchar. Fue lo único. Y esa demostración de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios, hay muchas personas a nuestro alrededor que a lo mejor con el simple hecho de saludarlo cordialmente, de darle un buen saludo, esa persona a lo mejor, pues bueno, te comente algo, comparta algo, y tú puedas de alguna manera llevarle ese evangelio. O simplemente con hacer bien tu trabajo, ser responsable, seguir siendo más responsable, seguir eh, siendo abierto. Perdón, voy a silenciar. Permiso, discúlpenme. Voy a meter aquí. Perdón. Y, y Dios puede usar cualquier frase, cualquier palabra. Para Dios no hay nada imposible. Lo demuestra aquí en esta pequeña cita de Jonás. No hizo gran alocución, todo lo contrario, expresó su arrepentimiento por haber huido de Dios. Lo declaró como su único Dios
y su arrepentimiento por haber huido de él. Él lo declaró, fue todo. Y fue lo único que necesitó o necesitaron esos marineros. No sabemos cuántos marineros, o por lo menos en esta frase o esta cita, no sabemos cuántos marineros había. Pero debemos estar siempre dispuestos, amados hermanos, a llevar esa palabra de aliento, a seguir demostrando que soy un buen ciudadano, que cumplo las normas, que cumplo las reglas, que cumplo lo que Dios me demanda que cumpla, que debo obedecer a mis leyes terrenales, siempre y cuando éstas no me hagan desobedecer a mi Dios que está en los cielos. Entonces, eh, poco más puedo agregar, o mucho más se pudiera agregar a esta cita bíblica que Dios nos ha, con la que Dios nos ha traído para seguir estudiando el día de hoy. Pero el llamado es a no huir, no huir de lo que Dios demanda de nosotros. Tampoco demanda mucho, porque Él dice que no es por obra, sino es por fe, para que nadie se gloríe, que no voy a salir yo a predicar y a querer ganar a la gente por mi voluntad o por mi prédica. Todo lo contrario. Si Dios no me quiere usar, puedo estar horas y horas predicando y eso no llega a ningún lado. Solamente es Dios el que puede obrar en los corazones de todas las personas que estén escuchando para que eso vaya siendo mella y transforme los corazones, porque suya es la obra por los siglos de los siglos.